Reunión de urgencia del Banco Central Europeo ante la subida de la prima de riesgo para España e Italia. Están colocando su deuda a precios extraordinariamente altos tras la retirada de compras automáticas del propio banco. La rentabilidad exigida a los bonos a 10 años de países como España o Italia ha llegado a cotas no vistas desde 2014. Por el momento se desconoce qué medidas se van a proponer para evitar una subida vertiginosa en medio de la crisis inflacionaria que padecemos a nivel global y que en España es de las más altas de Europa. Y todo esto en medio de una crisis energética que sigue encareciendo la energía en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sumen a este panorama el conflicto con uno de los países suministradores de gas, Argelia, y tendremos un escenario que no resulta nada favorable a los intereses de nuestro país. Europa busca alternativas al gas ruso en el norte de África y rápidamente Francia. Y sobre todo Italia tratan de ocupar, ojo, y lo consiguen, el puesto de socio preferente de Argelia que nuestro país ha dejado libre. Aunque pertenecemos a un mismo bloque, en la búsqueda de recursos cada país va por su lado. O por lo menos busca su propio interés. En Argelia también se producen movimientos con la destitución fulminante del ministro de Finanzas, que es el responsable de las entidades financieras en su país, que por cierto están bloqueadas todavía con España. A su departamento se le atribuye ese bloqueo de transacciones. Europa ve en Argelia la alternativa más viable a medio plazo para sustituir el gas ruso. En el sudoku diplomático y comercial tras la invasión de Ucrania, Rusia tiene en Argelia un aliado, pero también un competidor que podría arrebatarle definitivamente a quien hasta ahora era su mejor cliente. La crisis energética está golpeando, como ven, a España en particular, pero es un fenómeno global que está generando protestas en distintos países por el alto precio de los combustibles. Una de las razones de las protestas que van repitiéndose por distintas partes del mundo, sobre todo entre los países más vulnerables económicamente. Ecuador, El Salvador, pero también en Hungría o Corea del Sur. Son escenarios de protestas que tienen que ver directa o indirectamente con la crisis. Una crisis que se extiende a los alimentos ante el bloqueo de grano que partía de Ucrania hacia medio mundo. Países pobres como Sudán del Sur han agotado rápidamente los recursos del Programa Mundial de Alimentos, que suspende parte de la ayuda porque simplemente no da abasto. La esperanza está en las nuevas tecnologías que en Yemen o en China están siendo aplicadas a la agricultura. Hoy veremos de qué manera. Y como decimos hace un momento, el Banco Central Europeo ha convocado una reunión de urgencia ante la acelerada subida de la prima de riesgo de los países del sur de Europa, especialmente Italia y España. Miren, aquí se puede ver cómo precisamente en el diferencial anual esa subida está superando el 70% respecto al año pasado. Esto quiere decir que estamos pagando más por financiar nuestro gasto público. Los rangos de prima de riesgo alcanzados no se veían desde 2014 en nuestro país. El Banco Central Europeo se reúne además solo 6 días después de haber tomado decisiones que tuvieron repercusiones en los mercados, como anunciar la subida de los tipos de interés la primera en años. High inflation is a major challenge. Bueno, un rápido vistazo a ver qué está pasando con la famosa prima de riesgo, tristemente famosa desde los tiempos de la crisis del crédito de 2008. José Miguel González, experto, economista, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que asusta ahora mismo al Banco Central Europeo para convocar esta reunión de urgencia? Bueno, pues en principio una respuesta natural de los mercados. Hemos de recordar que toda la compra de deuda soberana de los diferentes países de la Unión Europea estaba asegurada por el propio Banco Central Europeo para luego ser renegociada en lo que se dice en los mercados de segunda vuelta. Bueno, con el anuncio que a partir del 1 de julio esa compra va a finalizar, mezclado con el incremento natural de los tipos de interés por el control de la inflación, hace que los gobiernos se tengan que financiar en el mercado privado en un primer momento. Y los mercados privados obviamente esperan determinados tipos de seguridades a la hora de recuperar lo invertido, lo prestado. Hasta la fecha el Banco Central Europeo las garantías eran simplemente la del Estado-Nación, mientras que ahora pues las entidades financieras o aquellos intermediarios financieros que financien a los diferentes países pues piden algún tipo de garantía adicional, y esa garantía adicional pues es la propia prima de riesgo. Claro, esa garantía adicional significa
que tenemos que pagar más, que hay que pagar un interés mayor por recibir el dinero prestado? La prima de riesgo lo que hace es esa diferencia respecto al bono alemán en términos de confianza, que al final esa confianza también se justifica en términos de dinero. Justamente se planteaba, llegaba hasta 140 esa prima de riesgo, y justamente con el anuncio de hoy por parte del Banco Central Europeo ya la prima de riesgo ha vuelto a descender a 128. Entonces hay que tener en consideración que los niveles de seguridad al final se tienen que financiar, y en países, que eso ya también se venía anunciando con anterioridad, en países en donde tienen gran parte de su porcentaje del Producto Interior Bruto en deuda, por ejemplo, que es España, que está por encima del 100%, pues bueno, pues toda la cantidad de recursos al servicio de la deuda ya de por sí iba a suponer un incremento. Si ahora el financiarte a partir de ahora necesitas pagar un sobrecoste, pues por supuesto que la deuda se va a crecer, y por lo tanto habrá menos fondos disponibles para invertir en otros lugares desde el punto de vista presupuestario, y más para ser destinados al pago del servicio de dicha deuda. Claro, la anterior crisis por la prima de riesgo se resolvió cuando salió a la palestra el Banco Central Europeo. Entonces era Mario Draghi diciendo que iban a ocuparse de comprar lo que hiciera falta. ¿Crees que ahora va a dar marcha atrás de nuevo el Banco Central Europeo y va a anunciar algún tipo de compra para evitar que siga subiendo? En incremento de tipos de interés no, yo creo que sí va a incrementar ese cuarto de punto, y que lo va a sobrealimentar con otro cuarto de punto, si no la mitad, dependiendo de cómo evolucione la inflación en el mes de septiembre. Ya de por sí la Reserva Federal Americana, pues el 0,75 puntos básicos va a ser un incremento en breve, y otro justamente el próximo mes, y a partir de ahí, en términos, digo, de incremento de tipos de interés no. En términos de compra de deuda, puede que se detenga lo que es la circunstancia de comprar todo lo que emitan los estados, pero sí que se reactivará aquel mecanismo que en el año de la pandemia, en 2020, se planteó, que era una deuda mancomunada de todos los países europeos, porque el temor que tiene el Banco Central Europeo es que cada país vaya de forma diferenciada en lo que a los riesgos se define. Pensemos una cosa, tenemos una moneda única, pero tenemos niveles de deuda completamente diferentes, porque cada uno de los niveles de deuda soberana financia cosas diferentes. Entonces, esa desincronización es lo que intenta evitar el propio Banco Central Europeo a través de la compra de deuda mancomunada, que yo creo que volverán a reactivar pues aquel programa que iniciaron en 2020. Bueno, pues a ver qué decisiones se toman en esta reunión y si consiguen efectivamente bajar esa presión sobre nuestra deuda. Gracias, José Miguel. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues también hay que volver a hablar hoy de Argelia, porque su presidente ha destituido a su ministro de Finanzas en plena crisis diplomática con España. El cese se produce después de que Argel suspendiera hace una semana el tratado de amistad entre ambos países. El ministerio que encabezaba Abderramán Raouya, del cual dependen las entidades financieras del país, es al que se le atribuye ese bloqueo de transacciones comerciales con España, que aún hoy permanece. El presidente de Argelia no ha dado explicaciones de por qué lo ha cesado. Raya llevaba en todo caso solo 4 meses en el cargo, desde el pasado mes de febrero. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha firmado un acuerdo con Egipto e Israel para permitir las exportaciones de gas natural israelí y egipcio a Europa. Se sigue buscando alternativas en el mercado al gas ruso. Se pretende alentar a las empresas del viejo continente a participar en las exploraciones en ambos países. El acuerdo consolida el compromiso de la zona euro para fomentar el uso de gas natural en el mercado energético hasta 2030. Después se espera que su dependencia se reduzca a 0 antes de 2050, una medida para reducir también la dependencia del gas ruso. Bueno, y otro movimiento en el ámbito de la Unión Europea, esa propuesta que tanta polémica ha generado para que la energía nuclear y el gas sean consideradas como sostenibles y que ha recibido un duro revés en el Parlamento Europeo. La iniciativa del Ejecutivo Comunitario recibió el no de las comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Económicos. 76 votos en contra, 62 a favor y 4 abstenciones. O sea, mitad y mitad prácticamente. Es un primer paso para tumbar esta medida. Será el pleno de la Eurocámara, que se va a celebrar entre el 4 y el 7 de julio, el que tendrá la última palabra sobre si se concede a la energía nuclear y al gas la etiqueta de inversión verde. Vamos a hablar sobre
este asunto precisamente sobre la actualidad en torno al gas, que últimamente está siendo mucho, ya lo saben. Joan Batallas, presidente de Serigas, es la Asociación Española del Gas, y lo saludamos a continuación. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Gracias por su tiempo. Ayer entraba en vigor el tope de los precios del gas, pero al final parece que no han sido los resultados tan buenos como se esperaban. ¿Creen que habrá mejoras o rebajas de precio mayores próximamente? Yo creo que para podernos hacer una idea adecuada del funcionamiento de este mecanismo habrá que esperar su desarrollo durante un periodo más amplio. También es cierto de que estos días son días de ola de calor, demanda elevada, reducida participación de lo que es la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y, como comentaba, yo creo que tendremos que esperar unos días o unas semanas para hacernos una mejor idea del funcionamiento del mecanismo. Ustedes no son partidarios de la intervención en el mercado, de intervenir en el mercado, o sea que esta medida no me imagino que sea muy de su agrado. ¿No creen que vaya a solucionar nada? Más que nuestra posición como asociación, y así lo trasladamos, es que debemos ser prudentes ante toda intervención de un mercado. Y en cualquier caso, ser prudentes porque hay efectos que a veces no se han contemplado o no se esperan, y sobre todo el tema de que se fuera de forma consensuada y acordada con Europa como ha sido. En este sentido, no es que estemos en contra, sino el tema de que creíamos que se debía producir a nivel coordinado y armonizado a nivel europeo. ¿Qué medidas, según ustedes, serían más efectivas que las de la intervención en el mercado? Pues mire, yo creo que la propia Comisión Europea en su caja de herramientas apuntaba medidas que en el caso del gas no se han utilizado en el caso de España. A nivel comunitario, en ese paquete de medidas para paliar los efectos sobre los consumidores de la coyuntura de precios, se apuntaba también la vía fiscal. En el caso español, a diferencia de otros países, sí que se ha producido una rebaja en el impuesto del valor añadido sobre el valor añadido de la electricidad, pero no se ha producido en el caso del gas natural para los consumidores vulnerables, o incluso el impuesto especial de hidrocarburos, aprovechar todo el potencial de rebaja que te permite la Comisión Europea para paliar los efectos sobre sus consumidores más vulnerables. Joan, uno pudiera pensar que a las grandes empresas del gas realmente un precio más alto, más bajo, no les perjudica, porque en nuestro imaginario está que ustedes repercuten ese precio en el consumidor. ¿No es así? A ver, aquí hay una cuestión. Desafortunadamente no somos un país que disponga de recursos energéticos, no disponemos de gas natural y se tiene que proceder a la compra de ese gas natural en los mercados internacionales donde ni las empresas ni los estados fijan precios. Yo sí que me permitirá que apunte de que precios elevados o una tendencia alcista de precios como la que estamos viviendo con elevadas volatilidades no son buenas para nadie, ni para empresas, ni mucho menos para consumidores. Estamos viendo unos precios elevados que sin duda acabarán incidiendo sobre lo que es la demanda final y en este sentido, pues obviamente creemos que lo más deseable sería una coyuntura de precios que no sufriera estas tensiones ni esas volatilidades que, insisto, yo creo que no son buenas para nadie, ni para empresas, ni particularmente para cada uno de nosotros como consumidores. Sí, pero por ejemplo, Joan, ayer el precio en el mercado entre el precio topado y el precio real provocó una diferencia de 49 euros. ¿Quién va a pagar esos 49 euros? ¿Las empresas o los consumidores? Yo, si me permites explicar previamente a qué corresponden esos 49 euros. Estamos interviniendo el mercado eléctrico, fijando lo que es un tope al precio del gas, especialmente en el caso de los generadores de electricidad con gas, ciclos combinados y cogeneración. Y como decía antes, un gas que no disponemos y que se debe comprar en los mercados internacionales y donde es necesario el tema de que se reconozcan esos costes reales de generación. Por lo tanto, esos 49 euros ni es una subvención ni es un subsidio, simplemente es el reconocimiento de un coste de una tecnología que es necesaria e imprescindible, los ciclos combinados, para que no se produzcan apagones y para garantizar la seguridad de suministro. Y el mecanismo lo que hace es arbitrar un sistema para que se pueda garantizar el funcionamiento de esos ciclos combinados y que no incurran en pérdidas. Ahora estamos en plena crisis diplomática con Argelia. ¿Les está afectando ya en el suministro de gas a las empresas españolas? En el caso de Argelia, yo creo que debemos ser muy prudentes, dejar lo que es la negociación diplomática, vuelva a poner, a resolver y a poner en sus cauces lo que es esa situación. En cualquier caso, nosotros siempre hemos apuntado de que
Argelia ha sido históricamente un socio energético fiable y estable para el caso de España. En estos momentos, en estos primeros meses del 2022, es el segundo país, pero tradicionalmente ha sido el primer país origen del gas natural que consumimos. Y yo creo que se ha caracterizado siempre por esa estabilidad y fiabilidad. Estábamos hablando hace un momento, Joan, lo habrá oído, que el Parlamento Europeo está a punto de tumbar esa iniciativa de considerar como sostenibles al gas o la energía nuclear. ¿Nos beneficiaría que el gas y la energía nuclear, el gas en este caso, fuese considerado sostenible por la Unión Europea? ¿De qué manera? A ver, aquí hay una cuestión. La taxonomía básicamente, dices, no es un cheque en blanco. Lo que viene a decir es, oiga, el papel del gas y los gases renovables tienen un papel en esta transición energética. La coyuntura actual lo pone de manifiesto, pero para que estén dentro de esa taxonomía es imprescindible realizar toda una apuesta decidida por su descarbonización de la mano de los gases renovables, del biometano y del hidrógeno. Y en este sentido yo creo que es la apuesta de la Comisión Europea. Lo venía a reconocer en el Repower Europe, donde decía, oiga, tenemos que diversificar esas fuentes de suministro energético para reducir nuestra dependencia exterior, reducir nuestra dependencia de Rusia, y tenemos que apostar por los gases renovables. E incluso la Comisión Europea apuntaba la necesidad de duplicar el objetivo de biometano en Europa, pasando a los 35.000 millones de metros cúbicos, los 35 BCM. España tiene un potencial de producción de biometano, de hidrógeno, para convertirnos en un hub renovable de gas a nivel europeo. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión sumamente relevante para tomar en consideración en el marco de la taxonomía. Bueno, pues ahí está esa circunstancia que parece que no va a ser beneficioso en principio para esa estrategia que se planteaba en Europa. Joan, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Placer. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, nos ocupamos de la actualidad de la guerra, en parte causante de todos estos problemas energéticos de los que estamos hablando. Antes fue la acería de Azovstal en Mariupol, ahora es la planta química de Azot en Severodonetsk. Ahí permanecen atrincherados los últimos soldados y civiles que resisten en esta ciudad al este de Ucrania. Este país, Ucrania, ha descartado por ahora rendirse en esta región de Lugansk, mientras se mantiene firme en la defensa de Donetsk. La policía ucraniana trata de evacuar a la población de Privilia a escasos 20 kilómetros de Severodonetsk. Salen de los refugios sin tiempo que perder hacia los vehículos que les llevarán a zonas seguras. De repente, comienzan a caer las bombas. Rápidamente se introducen en los coches policiales y huyen a toda prisa del lugar. Sentada sobre un policía, esta anciana agradece que la hayan sacado de allí. Rusia controla ya la mayor parte de Severodonetsk. Los combates están siendo intensos en Severodonetsk y en los alrededores. Tenemos bajas y son dolorosas para nosotros, pero es vital que mantengamos la línea en el Donbass. Este es nuestro país. Cuantas más pérdidas sufre el enemigo, menos poder tendrá para continuar con la agresión, aseguraba Zelensky. Es lo que intenta el ejército ucraniano en Donetsk. Con Lugansk ya en manos rusas casi en su totalidad, los soldados se muestran optimistas en mantener sus posiciones en la otra región. Rusia cometió un gran error al atacar Ucrania. Somos una nación fuerte, prevaleceremos. La victoria es nuestra, confía este soldado. Pero Rusia no cesa en su empeño en hacerse con Donetsk. Al menos una persona muere la pasada madrugada en un ataque nocturno con misiles en la ciudad de Drobopilia. Las bombas arrasan por completo 3 edificios residenciales. Se llama Solomia, una niña ucraniana de solo 6 años que toca la flauta en pleno centro de Dnipro, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania. Ahí la ven, envuelta en una bandera de Ucrania, interpretando la canción ganadora de Eurovisión del grupo ucraniano Kalush Orquestra para recaudar fondos, dice que es para las tropas de su país. Bueno, y surgen grietas o enfrentamientos diplomáticos entre Ucrania y Francia en este caso. Esta misma mañana el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha insistido en un mensaje que no gusta en Ucrania.
président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie. Et nous serons, nous Européens. Lo que viene a decir Macron es que Ucrania, su presidente, tendrá que negociar con Rusia y los europeos daremos garantías para ese diálogo. Lo ha dicho en su visita a sus tropas en Rumanía, después de declarar que ayudará a la resistencia y que desea que Ucrania gane la guerra. Ha insistido en ese mensaje de que si queremos construir la paz habrá que hablar y compartir continente con Rusia, ya que siempre va a estar ahí, evidentemente. A Ucrania no le ha gustado nada esa frase del presidente francés. La guerra y otros factores han producido en muchos lugares del mundo una escasez severa de alimentos. Las sanciones internacionales a uno de los países exportadores más importantes, como es Rusia, más los bloqueos de este país de las rutas comerciales, están empezando a pasar factura a nivel global. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación intentan abordar con preocupación la crisis alimentaria que sufre el planeta. La pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania agravan la situación. Alrededor de 24 países imponen distintos tipos de sanciones y restricciones a las exportaciones de alimentos, lo cual tendrá efectos negativos, empobreciendo a los países vecinos. También hay bloqueos en las rutas comerciales. Cuantas más restricciones se impongan a las exportaciones, mayor y más grave será la escasez de alimentos a nivel global. Son las palabras de Li Yong, miembro de la Asociación China de Comercio Internacional. Países como Sudán cuentan con más del 60% de la población haciendo frente a una hambruna severa. Desde el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anuncian recortes en las ayudas. Ante las crecientes necesidades humanitarias y la financiación insuficiente, hemos tomado la dolorosa decisión de suspender la asistencia alimentaria a 1,7 millones de personas. A todo esto se le suma el cambio climático, graves inundaciones, sequías y conflictos provocados por el hombre. El incremento de los precios de los combustibles hace que los agricultores no puedan trabajar sus tierras, una imagen que se repite en buena parte del planeta, aunque los trabajadores del campo en Yemen parecen haber encontrado una solución. Aconsejo a todos los agricultores a que tengan un panel solar, es mejor que el diésel y hace que no usemos combustible en medio de esta crisis. Necesitan el combustible para bombear agua, para el riego de sus cosechas y para sus animales, una alternativa que garantiza en cierto modo el abastecimiento de alimentos en el país. Pero no son solo los alimentos. Quizá ahora mismo donde más estamos notando las consecuencias de la invasión rusa es en el precio del combustible. En algunas gasolineras el litro de gasolina o diésel supera ya los 2 euros. En el caso de Canarias rozan el €1,70. Pero España no es el único país con estos precios. En prácticamente todo el mundo se está padeciendo esta situación. Cada día este gesto nos sale un poco más caro, y no solo en nuestro país, donde al menos en Península supera los 2 euros. En Corea del Sur los camioneros piden o rebajar el precio de los combustibles o bien subir el salario. Porque en Corea los camioneros pagan más de la mitad de lo que ganan echando gasolina para poder continuar con su trabajo, y esto para nada garantiza su sustento. Así lo manifiesta Won, la líder de estas protestas, que además dice sentirse frustrada después de intentar negociar hasta en 4 ocasiones con el gobierno y que este sea el resultado. Menos pacíficas son las manifestaciones en Ecuador, que así la emprendían con los coches de la policía. Y Quito promete más protestas si el gobierno no atiende a sus demandas, ni tampoco a la inflación que denuncian les ahoga. Hungría da como solución un descuento en la gasolina, pero ojo, solo a la población húngara. En el caso de los no nacionales tendrán que pagar hasta un 60-70% más. Así el precio del combustible vuelve a alejar las posturas de Víctor Orbán y Unión Europea, que rechaza esta medida al considerarla como contraria a su ley de competencia. Pese al alza de los precios, lo cierto es que también ha aumentado el turismo, los viajes, que coinciden con el fin de las restricciones sanitarias. Pero sigue habiendo contagios en Canarias. Desde el viernes pasado se contabilizan 1.186 solo entre mayores de 60 años. Desde entonces han fallecido 6 personas por COVID, todos con patologías previas. En la actualidad hay 276 personas ingresadas en centros hospitalarios, 20 en la UCI.
Mientras, la Organización Mundial de la Salud ha convocado para el 23 de este mes una comisión de emergencia frente a otra enfermedad, la expansión de la viruela del mono. Hay 39 países afectados, con 1.600 casos confirmados y 1.300 sospechosos. 79 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad. La OMS asegura que esta reunión es importante para coordinar la actuación de los países afectados. Pero encontramos también noticias esperanzadoras respecto a la salud. En 2021 se diagnosticaron en España más de 285.000 casos de cáncer. Según la OMS, sigue siendo la enfermedad que más muertes provoca en todo el mundo. Un 20% de los fallecimientos en Europa se deben, de hecho, a esta enfermedad. Pero la ciencia sigue avanzando. En los últimos meses hay varios estudios que podrían acabar o llegar a curar algunos tipos de cáncer en los pacientes. En 2021, 110.000 personas murieron con cáncer en España, un 17% más que el año anterior. Los casos diagnosticados más frecuentes son de colon y recto, seguidos por mama, pulmón y próstata. Diagnósticos que en muchos casos se curan gracias a los avances científicos. Los pacientes con cáncer de colon podrían contar pronto con un nuevo fármaco, un tratamiento que localiza las células, permitiendo al sistema inmunitario identificarlas y destruirlas. Ya ha sido probado en 12 pacientes y tras 6 meses no se ha encontrado rastro del tumor. Si se confirman esos datos, sería la primera vez que un fármaco consigue un 100% de eficacia. En España, investigadores del Instituto Valdebrón han demostrado la eficacia preclínica de un nuevo fármaco que puede proteger al cerebro y lograr una actividad antitumoral prolongada. Un estudio que se encuentra en fase 1. Nosotros lo que hemos desarrollado es un fármaco que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y actuar en la metástasis cerebral eliminándola. Las pacientes con cáncer de mama también podrían contar con un nuevo tratamiento. El Instituto Catalán de Oncología participa en un ensayo internacional que duplica la supervivencia de pacientes en fase metastásica. Un anticuerpo que lleva incorporado 8 moléculas de una quimioterapia tremendamente potente. Otro tratamiento pionero se prueba en el Hospital Puerta del Hierro en Madrid. La combinación de quimioterapia con la inmunoterapia consigue que el sistema inmune ataque a las células cancerígenas como si fueran una bacteria. El cáncer de pulmón es el que tiene mayor impacto. Solo el 30% de los pacientes con detección precoz consigue sobrevivir más de 5 años. Ahora, con este tratamiento se podría reducir la progresión en 6 de cada 10 enfermos. Una enfermedad muy extendida, pero contra la que se está luchando y con resultados, como pueden ver. Cristina Saura es responsable de la unidad de cáncer de mama de Valdebrón y del grupo de investigación de cáncer de mama de ese hospital. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acabamos de oír ese fármaco que dobla la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama. Explícanos un poco cómo funciona, cómo se ha desarrollado este fármaco. Bueno, este medicamento es lo que llamamos un ADC, por sus siglas en inglés, que es un anticuerpo unido a quimioterapia. Lo que hacemos con esto es que un anticuerpo reconozca una proteína que está en la membrana de las células del tumor, en este caso la proteína es HER2, y este anticuerpo lleva unidas entre 7 y 8 moléculas de quimioterapia. Eso hace que la quimioterapia se libere de forma selectiva en las células del tumor que expresan esta proteína y que, por tanto, los efectos secundarios sean más tolerables para las pacientes y la eficacia sea mayor porque la cantidad de quimioterapia unida a este anticuerpo es mayor, ¿no? O sea que solo se concentra o solo bombardean con quimioterapia, permítanme la expresión, a las células cancerígenas. Efectivamente, este fármaco es uno de los que está en desarrollo, pero hay varios que están utilizando diferentes proteínas de las células del tumor para liberarse ahí selectivamente, ¿no? Este fármaco es especialmente activo en cáncer de mama porque esta proteína HER2 se expresa muchísimo, como en un 15% de las pacientes que llamamos HER2 positivas, y con el estudio que se acaba de presentar en el Congreso Americano la semana pasada lo que vemos es que en pacientes que hasta ahora llamábamos HER2 negativas, pero que tienen cierta expresión de la proteína en la membrana, esta sería suficiente para que el tratamiento fuera eficaz para estas mujeres y que aumentara la supervivencia libre de progresión,
que es el tiempo que la enfermedad está controlada si reciben este tratamiento, que es lo que se duplica, ¿no? Cuando lo comparamos con los tratamientos estándar que tenemos aprobados, la supervivencia libre de progresión es de unos 5 meses y recibiendo este tratamiento se duplica a unos 10 meses, ¿no? Pero es supervivencia libre de progresión de la enfermedad. ¿Este fármaco ya se puede utilizar o todavía está en estudio y hay que esperar para que pueda aplicarse? Entonces, este fármaco, de momento, en España lo podemos dar a las pacientes dentro de estudios clínicos, tanto para pacientes HER2 positivas como para pacientes con baja expresión de HER2. Ahora mismo está pendiente de aprobación, ya sea por la Agencia Europea o por la negociación de precios en la agencia, en el Ministerio, ¿no? Y, por lo tanto, a día de hoy, las oportunidades es que las pacientes lo reciban dentro de estudios clínicos. Cristina, la verdad es que estábamos viendo hace un momento en el vídeo anterior cómo están surgiendo distintas investigaciones, además muy positivas, y todas a la vez. ¿A qué se debe? ¿Es que está acelerando la investigación, los logros respecto al cáncer? ¿Se van apoyando unas investigaciones en otras o se está invirtiendo más dinero? Cuénteme. La última hipótesis no es cierta, es decir, Me temo la que inversión cuesta mucho de conseguir para investigación, ¿no? Porque cuesta mucho que diferentes entidades entiendan el gran beneficio que tiene la inversión en investigación y en ganar años de vida, ¿no? Realmente en España somos unos afortunados, realmente tenemos grandes investigadores y yo creo que un punto clave ha sido en todo esto acercar las dos posiciones, ¿no? Tanto los médicos o los que hacemos clínica a los investigadores básicos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Vallebrón lo hemos conseguido gracias a la creación de un instituto de investigación que es BIO, que lo que hace es que el conocimiento que es complementario entre lo que sabemos los médicos y lo que descubren o les llama la atención a los investigadores que están en el laboratorio se pueda trasladar cuanto antes a las pacientes, ¿no? Esto se llama investigación translacional y cada vez más creo que esto está potenciando esta rapidez en implementación de cambios y en disponer de nuevos tratamientos, ¿no? Claro, ahí está esa colaboración entre médicos e investigadores, es verdad que ayuda. A medio plazo, Cristina, ¿cómo cree usted que podemos ver el cáncer? Yo qué sé, de aquí a 10 años, como una enfermedad crónica, como una enfermedad prevenible, previsible, ¿cómo lo ve? Yo creo que hay dos puntos claves, por supuesto, en cómo afrontar el cáncer. A día de hoy ya es una realidad que estamos cronificando muchos tumores y ya muchas pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, viven años con esta enfermedad y con relativa buena calidad de vida. No podemos hablar todavía de curación, pero yo creo que a medio o largo plazo vamos a conseguir curar esta enfermedad, ¿no? Para conseguir este objetivo hay dos puntos claves. Uno, es seguir trabajando en la investigación, ¿no? Y en mejorar los medicamentos para que las pacientes que ya tienen la enfermedad en un estadio que no es curable tengan mejor calidad de vida y vivan más. Pero si miramos ese objetivo a largo plazo de curar a más pacientes, tenemos que invertir en detección precoz y en prevención. Es decir, todo lo que nos lleva a prevención de la enfermedad mediante hábitos de vida saludable, con una dieta sana, ejercicio físico y tener buenos hábitos de salud, ayuda a prevenir la enfermedad. Y después el diagnóstico precoz es clave. En cáncer de mama pues es una de las dos patologías en las que tenemos un programa que permite la detección precoz, que es la mamografía, y por tanto es crucial que todas las mujeres acudan a esa llamada que reciben para hacer las mamografías en nuestro Sistema Nacional de Salud pues cada 2 años, ¿no? Y por lo tanto que no tengan miedo las mujeres de ir a hacer la mamografía cuando la tienen programada y de consultar si tienen algún síntoma que les haga suponer que puedan tener un cáncer de mama, la aparición de un nódulo en la mama, cambio de color, inflamación, aparición de un nódulo en la axila. Todo esto hace que cuanto antes consultemos pues antes podamos diagnosticar un tumor y ahí es la oportunidad que tenemos de curar. Cuanto antes detectemos un tumor, el miedo no nos tiene que llevar a hacer negación de eso, claro, sino a consultar cuanto antes. No dejarlo todo tampoco en manos de investigadores y de médicos que sí, que hacen su parte, pero nosotros también podemos hacer la nuestra. Cristina, ha sido un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, una pausa y volvemos a hablar precisamente de los esfuerzos del Gobierno por atraer a los científicos españoles que están fuera. Lo haremos con una canaria que trabaja en Berlín en un momento.
Seguimos hablando de ciencia y científicos. Las autoridades australianas han condecorado a un español por los servicios prestados al país durante la pandemia. Se llama Lucas de Toca y ha liderado la campaña de vacunación de la atención primaria, siendo de Australia uno de los países más y mejor vacunados del mundo. El gobernador general de Australia ha condecorado a cerca de 1 millar de ciudadanos por sus destacados servicios al país. Este año, entre los premiados se encuentra un médico español, el doctor Lucas de Toca, madrileño de 34 años, que jugó un papel fundamental en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Criarme en un país con un sistema sanitario universal, público y gratuito como el español me hizo normalizar el acceso gratuito y universal a la sanidad como un derecho humano inalienable y básico. De Toca ha destacado por su liderazgo en la gestión del exitoso despliegue de la vacuna COVID-19 en la atención primaria australiana, obteniendo muy buenos resultados entre la población. Muchas críticas al principio, mucha intensidad, pero al final hemos acabado con muy buenos resultados. La población australiana es una de las más vacunadas del mundo. Con un 97% de los mayores de 16 años vacunados con las 2 dosis, en parte gracias al trabajo de este joven médico que cambió España por Australia para ejercer su profesión. Bueno, ese español que acabamos de ver es un ejemplo de fuga de cerebros, de españoles científicos formados en cualquier ámbito que deciden trabajar fuera de nuestro país. 3.000 millones de euros va a movilizar el Gobierno para evitar que se vayan o que vuelvan. Esta inversión va a poner en marcha un plan con 30 medidas con las que se pretende incentivar la ciencia española y atraer investigadores de fuera de nuestro país, crear oportunidades, mejorar las condiciones laborales y desarrollar más centros de investigación. Marta Velasco Martín es bioquímica, es canaria, de Gran Canaria, y trabaja en Berlín. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 6 años ya en Alemania, ¿eh? ¿No va siendo hora de volver o no lo contempla? Me encantaría, pero aquí me prometen cosas que de momento no puedo rechazar. Bueno, pues mire, por eso le iba a preguntar, ¿qué tendría que ofrecerle el Gobierno de España como investigadora, imagino que en el sector público, para que usted se plantease el volver? Realmente nos gustaría ver acción, no tantas promesas. Yo estaría encantada de volver, me encantaría, pero realmente aquí en Alemania se nos ofrecen muchísimas posibilidades, no solo económicas, sino también los proyectos que te ofrecen, de momento no se pueden rechazar, y me encantaría ver que España se pusiera a ese nivel, ¿no? y que apoyara a los científicos y que viera que la ciencia realmente es el primer paso, ¿no? para casi cualquier cosa. Claro, usted está en Alemania, seguro que tiene muchos colegas, compañeros de estudio que trabajan en España, en labores similares. ¿Qué diferencia sus condiciones, sobre todo de las de ellos? Yo creo que realmente son las posibilidades. Ya no, independientemente del salario, yo terminé mis estudios hace menos de un mes y ya tengo un trabajo que realmente es muy positivo, es lo que me gusta, es investigar, y no por investigar tienes que sacrificar tu salario, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que diferencia, ¿no? Que apoyan ámbitos que a lo mejor en España no están tan apoyados. ¿Es solo una cuestión de salario o les tienta más un proyecto que a lo mejor sepa que va a durar determinado tiempo y no lo que dure un presupuesto en concreto? Yo creo que viene de mano a mano, ¿no? Es decir, si el presupuesto es limitado, al final también se limitan los proyectos que se pueden realizar, y sin embargo, si tienes un presupuesto mucho más amplio, puedes ir por rutas que a lo mejor si hubiera un límite en el precio, pues no puedes tomar, ¿no? Claro, me imagino además que en este sentido Alemania será un polo de atracción en investigación. Es decir, sus compañeros, por ejemplo, también son de fuera de Alemania, están llegando allí de otras partes del mundo. Sí, hay muchísimos asiáticos, de Latinoamérica también hay muchísimas personas, y realmente todos venimos por lo mismo, ¿no? Las posibilidades que se nos brindan. También hay muchísimos españoles, tenemos también un grupo canario aquí, y todos estamos aquí por lo mismo. Bueno, ese grupo canario un día nos lo tiene que presentar, ¿eh? Encantadísima. ¿Todos investigadores, Marta, o se dedican a distintas cosas? Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos científicos, hay un poco de todo. Bueno, pero me estoy dando cuenta de todo el talento canario que nos está robando Alemania y Berlín en concreto, ¿eh? No, Karlsruhe. Bueno, Karlsruhe, efectivamente. Por cierto, Marta, ¿en qué está ahora mismo, cuál es la labor o su campo de investigación ahora mismo?
Yo estoy haciendo biología molecular con bioinformática e investigando nuevas bacterias y virus. Ahora, a raíz de la pandemia se ha abierto mucho ese campo y es algo que me interesa mucho. Bueno, pues queda pendiente esa presentación de ese grupo de canarios allí en Alemania, ¿eh? Marta, mucha suerte y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, pues no sé ustedes, pero a mí se me antoja que ese plan del gobierno español va a tener que ser muy bueno para evitar que se vayan fuera nuestros estudiantes o nuestros investigadores, o más aún que vuelvan, ¿no? Saben que se cumplen 45 años desde que los ciudadanos españoles fueron llamados por primera vez a votar en unas elecciones generales democráticas después de la dictadura franquista. Fue tal día como hoy, un 15 de junio de 1977, cuando los españoles salieron a votar con una participación récord, casi el 79%. La UCD de Adolfo Suárez arrasaba en casi toda España con más de 6 millones de votos y 165 diputados, quedándose a 11 de la mayoría absoluta. Quedaba en segundo lugar el PSOE de Felipe González. Bueno, vamos a recordar un poco aquel momento y a ver cuánto hemos avanzado desde entonces con Paloma Román Maruán, que es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Oiga, lo primero que es envidiable es el dato de participación, casi un 79%, que ansia había por votar, ¿verdad? Pues sí, había ganas y está bien que las hubiese, desde luego, o sea que un buen dato, desde luego que sí. Que no estaría mal repetir tampoco, ¿verdad? Hemos perdido esa sana costumbre de acudir a votar en masa, ¿o cree usted que estamos perdiendo la ilusión por hacerlo, bueno, a fuerza de ya tener elecciones cada 2 por 3? Se va perdiendo esa ilusión, como dices, pero realmente, bueno, vamos sosteniendo. Es verdad que el comportamiento electoral de los españoles no es igual en todas las convocatorias a las que nos llaman. A las generales, que suelen ser las que concitan más atención, pues aún seguimos manteniendo un buen tono, no el tono del año 77, pero un tono aceptable comparado con otras democracias. En los primeros años se hablaba, buceando en las hemerotecas, de la necesidad de consolidar la democracia. Aparentemente eso ya está hecho, pero ¿somos realmente democráticos en nuestra forma de ver la política, en nuestra forma de movernos en sociedad? Es verdad lo primero que ha señalado. Indudablemente la democracia española es una democracia consolidada y homologada con, digamos, en los mejores parámetros. Otra cuestión distinta es lo que planteas también, que es, digamos, la cultura política de los españoles, que se cuesta mucho más que se cambie, que vaya moviéndose. Y ahí es donde sí que es verdad que todavía tenemos, por decirlo de una manera así sencilla, ciertos tics menos democráticos de lo que nos deberíamos. Pero claro, es verdad, como decía, que la cultura política tarda generaciones en cambiar y ahí vamos un poquito más lentos. Por ejemplo, Paloma, ¿es cierto que los españoles, más que votar a favor de alguien, votamos en contra de un partido o de un candidato que no nos guste? Bueno, votamos mucho con el estómago, desde luego. Deberíamos a lo mejor votar menos, pero en ese sentido. Pero también ocurre en otras democracias. Lo que pasa es que nosotros, eso también es un rasgo muy propio de la cultura política de los españoles, somos lo que se llama técnicamente excepcionalistas negativos. Es decir, que nos vemos a nosotros mucho más críticos como ciudadanos de lo que se ven en otras democracias a ellos mismos. Y ese es un rasgo de nuestra cultura que opera en este análisis que estamos haciendo y no lo podemos olvidar. Bueno, y en este análisis le voy a pedir un esfuerzo más en la última cuestión que le voy a hacer. Por 45 años, la verdad es que, bueno, parecen muchos, pero a nivel de otras democracias a lo mejor todavía somos una joven democracia. ¿Cuál diría usted si tuviese que plantearse un par de retos que son los retos que deberíamos resolver democráticamente como sociedad? Seguir creyéndonos en la democracia y evitar los peligros que tiene ahora mismo, no solo en España, en otros muchos lugares hay una amenaza severa de quiebra de la democracia y nosotros no somos inmunes a eso y por lo tanto
ahí debíamos de estar todos juntos teniendo claro cuáles son los valores prioritarios, más allá de los partidistas, mantener la democracia. Y en segundo lugar, ser un poco más dialogantes y menos confrontativos. Si somos muy buena gente, no sé por qué nos tenemos que poner a veces en las tesituras que nos ponemos, y eso nos agota, nos quita capacidad de análisis serio y al final el resultado pues es malo para todos. Sí, tenemos que tomarnos las cosas de otra manera, probablemente en muchos aspectos. Paloma, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Bueno, ahí está ese aniversario, 45 años desde las primeras votaciones, tal día como hoy. Sigue la búsqueda del periodista británico y el indigenista brasileño desaparecidos desde hace 10 días en una remota región de la selva amazónica. Los efectivos de búsqueda están rastreando el río Itaquai, donde fueron vistos por última vez y donde se han encontrado algunos objetos que en estos momentos están siendo analizados. La Policía Federal brasileña ha anunciado que se ha procedido a detener a 2 hermanos, uno de ellos acusado de haber amenazado al indigenista, además de haber sido visto persiguiéndolo en una lancha. Y ahora la misteriosa historia de un vuelo, un avión venezolano con tripulación iraní que lleva una semana retenido en Buenos Aires por sospechas sobre quiénes viajaban en él. Al menos 2 de esos pasajeros se vinculan con la Guardia Revolucionaria iraní, considerada por la Casa Blanca como organización terrorista. El avión iba rumbo a Uruguay para cargar combustible, pero las autoridades uruguayas le prohibieron entrar a su espacio aéreo porque el aparato está sancionado por Estados Unidos. El Boeing 747 debió regresar a Argentina y ahí fue bloqueado por funcionarios locales. Además, la tripulación incluía a presuntos agentes de la Guardia Revolucionaria iraní, un cuerpo señalado de terrorismo por la Casa Blanca. Sabemos que por 72 horas los iraníes a partir de ahora no van a poder salir del país porque tienen retenidos sus pasaportes. Los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que iban en el avión no tienen solicitudes de captura internacional y de acuerdo con la policía argentina no hay irregularidades en la carga que llevaban, pero se suma otro elemento. Un juez pidió frenar la salida del país de los iraníes porque la comunidad judía pidió investigar su presunta vinculación con el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires. El gobierno de Irán dijo este lunes que el bloqueo de la aeronave forma parte de una operación de propaganda. El incidente ocurrió justo cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba en Teherán, donde firmó un acuerdo de cooperación con Irán por 20 años. Entre los convenios se decidió que, a partir del 18 de julio, volverá a operar un vuelo Caracas-Teherán. Bueno, y hablamos del calor en buena parte de España, ya lo saben, otro día más de ola de calor y bueno, los que quedan porque están todas las comunidades autónomas, menos Asturias, Canarias, tampoco Ceuta y Melilla, en aviso por altas temperaturas. Antonio, sí, aviso 40 amarillo. y pico grados a diario y por la noche no bajan de 25. Bueno, sí, lo estamos viendo en la página de la Agencia Estatal de Meteorología, día tras día cómo se va rondando esos 43 grados de máxima. Ayer fue en Albacete, el otro día fue en Ciudad Real. En fin, como tú decías, Roberto, temperaturas muy altas. Desde el sábado ya están con temperaturas altas, el domingo empezó ese episodio y todavía no se sabe cuánto va a durar durante los próximos días. Imágenes como estas que estamos viendo a diario y día tras día, esa dana que estaba circulando por el océano Atlántico, acercándose a la península, hizo que esos vientos cálidos llegasen a la península, ahí siguen, y esa dana también se espera que provoque algunas tormentas en las próximas horas, incluso el fin de semana. Así que va a haber calor, también va a haber tormentas. Bueno, esto es lo que ha ocurrido durante esas últimas horas en la España peninsular y también en las Islas Baleares. Calor, calor y más calor. Una vez más, las temperaturas máximas en España rondaron durante las horas centrales del martes los 43 grados. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para esta jornada de miércoles un ligero respiro en el Cantábrico y también en la mitad sur peninsular, pero el resto de la semana volverá a apretar el calor. Pues nada, he sacado la ropa de verano, las sandalias, agua fría. Hasta 15 comunidades autónomas tienen algún aviso amarillo o naranja por temperaturas máximas. Solo se libran Ceuta y Melilla, Asturias y Canarias. Hoy está más nublado y está mejor, pero hace 2 días ha estado fuerte el tema. Por si fuera poco, ya ha llegado la calima y esa masa de aire africano muy cálido que está contribuyendo a la sensación de calor extremo. Súper asfixiante, sí.
La ola está dejando temperaturas máximas de hasta 12 grados por encima de lo normal para esta época del año, a las puertas del verano. Y las mínimas, las nocturnas, también de hasta 10 grados más de lo esperado. Bueno, en México ya tienen su segunda tormenta, ¿no? Sí, en su segunda tormenta, pero vamos a completar esta información. Muy balanzado a México. Espera, vale. Con este mapa de España, Roberto, teñido de rosa, de rojo más oscuro. Bueno, esas son las temperaturas que se esperan para mañana jueves. Fíjate como prácticamente en ningún lugar, en Portugal sí, pero prácticamente en ningún lugar de la España peninsular, incluso Ceuta y Melilla se libran, pero bueno, Baleares siguen con temperaturas que van a superar los 32, los 34, bueno, hasta 43 grados se puede llegar. La vitro de mi casa no tiene un color tan rojo como ahora mismo el mapa de España, ¿eh? También mañana. Y vamos a ver rápidamente lo que esperamos en Canarias, que por suerte estamos aquí al margen de esas temperaturas. Fíjate cómo esos colores rosas, esas son temperaturas en medianías. Los rosas, los blancos se mantienen ahí en la costa de África, en la España peninsular, también Baleares, pero España se mantiene al margen. Régimen de alisios a partir de mañana, así que aquí temperaturas más o menos suaves, Roberto. Y ahora sí vamos con lo que me preguntabas de Sí, en México, que digo que tienen su segunda tormenta tropical, ¿no? Sí, en la costa del Pacífico. La primera fue Ágata, hace un par de semanas lo comentamos aquí, y esta que se está formando y que estamos viendo en estas imágenes de Meteorred es Blas, la primera con A, la segunda con B. Es esa mancha roja, un poco más oscura y negra incluso, que se está formando. No llega a tocar la costa de México, está a unos 270 kilómetros y se espera que no llegue, pero aún así va a dejar lluvias por toda la región, unida también a otras tormentas que se están formando más al sur. ¿Y de México? Sí, de México nos vamos al siguiente destino, más al norte. Nos vamos a ir a Wisconsin, donde sí que ha pasado ya una tormenta arrasando parte del centro de su capital. Y fíjate cómo ha dejado estos árboles arrancados de raíz en este parque central que fue publicado por una persona que pasea por allí. Fíjate esos árboles arrancados. Bueno, de Wisconsin a algo que da miedito ya, Roberto, como es... Estar en un piso 43 y de repente que se acerque un tornado, eso tiene que dar mucho miedito. Y encima, como vamos a escuchar ya en Chicago, espero que lo podamos escuchar, se escucha incluso la alarma, fíjate, escucha. Allí del piso 43 aquí en Chicago y de repente empiezas a escuchar alarmas de tornado y dices, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es lo que le pasó a este vecino, que el hombre dijo, bueno, pues ya que estamos aquí en esta situación, no me voy a ir al suelo, sino lo voy a seguir grabando, y poco a poco, fíjate cómo la imagen ya se va oscureciendo un poco más, ya va llegando esa agua, y si seguimos viendo este vídeo con estos rascacielos, por cierto, precioso la ciudad de Chicago, ya se van mojando los cristales, ¿no? Ya va llegando el agua, y al final, el final del vídeo no sabemos, lo máximo que hemos visto es agua, esperemos que no haya pasado... Exacto, y además que a esas alturas estos rascacielos tan altos se mueven, tienen que ser flexibles, con lo cual el movimiento cuando hace viento se nota. Oye, en Yellowstone, la patria del oso yogi, allí lo que tenemos son inundaciones, ¿no? Primera vez, bueno, inundaciones, y fíjate, esta casa como no ha resistido, porque lo que ha ocurrido es la erosión, el agua, este canal, este río ha crecido demasiado y el agua ha ido erosionando las costas, ¿no? Los cauces de los ríos, y esta casa, por ejemplo, ha caído. Por primera vez en la historia, el Parque Nacional de Yellowstone ha tenido que cerrar al público, no se puede entrar, sus 5 accesos están cerrados completamente, esta casa ya no existe, y fíjate cómo aquí podemos ver en esta imagen de helicóptero, que no de dron, de helicóptero, como algunas partes de los cauces de este riachuelo han prácticamente desaparecido, incluyendo la carretera que recorría por ahí, Roberto. En Estados Unidos ha tenido que llegar un juez para decir que un elefante no es una persona. Sí, abrimos sección de animalitos. Maravilla. Pues sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fíjate, esta es la elefanta, ¿qué querían hacer con la elefanta Happy, que en español es alegría, que tiene 51 años y lleva algunos años ya en este zoológico del Bronx, en Nueva York. Bien, pues un grupo de animalistas dijo, oye, los animales como los elefantes son inteligentes, tienen también sentimientos, como se ha declarado hace poco también en España, seres sintientes, no queremos que esté ahí contra su voluntad y lo queremos llegar a un sitio donde ya pueda estar ahí viviendo en libertad, un santuario de elefantes, ¿no? Bueno, pues la justicia, con 5 votos a favor y 2 en contra, ha dicho que no, que ese animal, que Happy se puede seguir quedando en ese zoológico y que no se puede equiparar los derechos de animales a los derechos de los humanos, porque lo que decía el grupo animalista es: los seres humanos no podemos estar recluidos, pues tampoco los animales. Bueno, pues en este caso Happy va a seguir ahí en ese zoológico. Y de este zoológico y de Happy vamos a irnos a Argentina para hablar de los jaguares. En Argentina, en una región de Argentina en concreto, tenemos esto que está pasando, que lo hemos visto otras veces, deforestación, y esa deforestación está amenazando también a la vida silvestre, en este caso de los jaguares. Pues un grupo también de
ecologistas de Greenpeace han hecho unas manifestaciones y han llevado a la estación central de Buenos Aires unas recreaciones 3D para poner el foco en este tipo de animales. Son 20 jaguares los que están ahí. Fíjate, esta es la proyección 3D que han hecho en la estación central para decir, oye, tenemos que proteger a estos animales. Solo quedan 20. La deforestación, el ser humano una vez más, está haciendo que esta especie esté en peligro de extinción y quisieron evidenciarlo con estas imágenes en esa estación central. Estupendo, estupendo, qué bonito el jaguar. Oye, para que veas que yo hago caso a tus recomendaciones, me levanté bien temprano, como siempre, y vi esa luna de fresa. Muy bien. Bueno, mucho más grande, preciosa sobre el horizonte, y con eso nos vamos a despedir con imágenes de precisamente algo que Antonio nos explicaba ayer. Las veíamos sobre Turquía, las veíamos aquí desde Canarias, pero bueno, es esa luna más grande de lo habitual, porque estaba más cerca, incluso brillaba más. Por ejemplo, así se veía en Atenas y en otros lugares del mundo. Bueno, por si no les dio tiempo a verla, y si les dio tiempo, disfrútenla de nuevo. Ahí les dejamos con ella. Llega Telenoticias 1, hasta mañana. Sigue subiendo el precio de la luz a pesar del tope de precios que aplica desde ayer la península ibérica, España y Portugal. En la subasta de hoy, el megavatio hora alcanza los 170 euros, a lo que hay que sumar 88 euros de compensación a las eléctricas.